Mis hermanos y mis hermanas amadas, que el Señor les bendiga grandemente a usted, a sus familias, en sus casas, sus hogares, junto con los suyos, que sean muy bendecidos cada uno de ustedes de parte del Señor. Y gracias damos al Señor porque podemos seguir recibiendo su palabra, el consejo sabio de su palabra poderosa a nuestras vidas. Así es que antes de continuar el estudio que hemos comenzado de parte del Señor, vamos a orar, por supuesto, para que el Señor sea hablando a través de mi vida a cada uno de ustedes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, por tu amor y por la posibilidad de poder escuchar tu palabra. Señor, pon en nosotros oídos espirituales, oídos atentos a la voz tuya, Señor mío, al consejo sabio de tu palabra, Señor, y que permite que no quede como una palabra bonita, Señor, sino que quede como una palabra que encienda las alarmas en nuestra manera de vivir y nos pueda ayudar a poder direccionar correctamente lo que hemos comenzado. Queremos crecer, queremos edificar, queremos hacer las cosas bien, pero queremos hacerlo en base a tu palabra. Por eso agradecemos, Espíritu Santo, que puedas hablar a nuestras vidas, usar mi vida como un instrumento para compartir este tiempo de tu palabra. Gracias te damos, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de Nehemías. El día de hoy vamos a ver el capítulo 6. Siempre recordando lo que el Señor está haciendo en nosotros. Queremos crecer como iglesia, queremos crecer también de manera personal, individual también en nuestras familias, pero queremos hacerlo bien, queremos hacerlo correctamente. Y como lo hacemos bien, lo hacemos cuando tomamos dirección en base a lo que tu palabra nos aconseja para poder construir sabiamente y de manera correcta. Por eso es que lo que nos enseña el libro de Nehemías el día de hoy, en estos días que hemos estado estudiando, ha sido fundamental para poder lograr un crecimiento eficaz. Y hemos estado estudiando lo que el Señor ha venido enseñando, principios básicos esenciales para un buen crecimiento, y aprendíamos acerca de la sensibilidad de Nehemías de recibir el recibir la palabra para poder a través de esa palabra, a través de ese sentir, comenzar a orar y ayunar para tener una dirección del Señor. Y una vez que estaba la dirección del Señor, decidirse a salir de la comodidad en la que estaba Nehemías. No olvidemos que era el copero del rey, vivía en el palacio, tenía todas las comodidades, pero él decide salir de esa comodidad para ir a construir, trabajar, sacar escombros. Entonces él tomó una decisión y comenzó a planificar cómo haría lo que el Señor había puesto en su corazón. Luego también el Señor nos enseñó a animarnos para poder animar a los demás, a animar al resto, también a trabajar en equipo, en conjunto con la hermandad, con el cuerpo, y hacerlo de manera ferviente y eficaz, con amor, con pasión, con dedicación. No con quejas, sino con la alegría de saber que es para el Señor. Y en estos últimos domingos ya nos ha venido hablando acerca de lo que tiene que ver con la oposición. Siempre cuando uno se levanta a hacer algo para el Señor, se levanta inmediatamente juntamente la oposición. Y hablábamos acerca de la oposición cuando viene del enemigo, de afuera, a través de burlas, a través de ofensas, a través de escarnios, y trata de detenerte en lo que tú has comenzado para poder que detengas la obra, y fue lo que quiso hacer con Nehemías y con el pueblo. Pero el Señor nos enseñó a usar nuestras armas, las armas que el Señor nos ha entregado, a no bajar la guardia, a fortalecer nuestras familias y a no flaquear ni caer ante el oprobio y la burla. Y el último domingo el Señor nos hablaba acerca de, porque esa era la posición cuando venía desde afuera, cuando venía de aquellos que no pertenecían a la iglesia del Señor, o nosotros no pertenecían a los nuestros. Pero ahora en la oposición, en el capítulo 5, venía desde adentro, cuando existen los problemas dentro, los problemas familiares, las discusiones, lo que tiene que ver con diferencias.
Y así también es en la casa del Señor, en la iglesia también hay diferencias, momentos en que no pensamos igual que el otro, pero el Señor nos llevó también a que este tipo de problemas van a existir. Por eso es que nos enseñó a, primero que nada, enojarnos pero no airarnos. El principio bíblico, que no se ponga el diablo sobre nosotros. Nos enseña a través de Nehemías a meditar, pararse y meditar, detenerse, meditar, entender, no olvidándonos que somos hermanos en Cristo. La misma sangre de Cristo transformó mi vida, transformó la suya y transformó la de su hermano. Por ende, tenemos que detenernos antes de airarnos, detenernos, pensar y meditar qué haría el Señor en nuestro lugar, qué debemos hacer en base a la palabra del Señor. Y además, comprometernos a lo que el Señor nos lleva a perdonar y a pedir perdón ante diferentes situaciones. Y eso ayuda a que el crecimiento sea eficaz, porque se va a levantar también oposición dentro. Pero ahora la oposición viene de una manera totalmente diferente a la que hemos estudiado en este capítulo 6. Y va a ser muy interesante poder lograr captar qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de esta oposición. Capítulo 6 de Nehemías, verso 1, dice así: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puestos las hojas en las puertas. Mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Comienza diciendo cuando oyeron, cuando escucharon. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué principio podemos aprender nosotros de esto? Lo que les decía yo en otras predicaciones, el enemigo no duerme ni deja dormir, no sale de vacaciones, no descansa, está pendiente de nosotros. Y está pendiente de lo que estamos haciendo y de lo que no hacemos. Entonces, si el enemigo ve que nosotros hemos detenido la obra, no nos va a molestar más, nos va a dejar ahí. Ah, ya paró, sí, paró, ok. Pero si el enemigo ve que nosotros continuamos, que nosotros nos levantamos, que nosotros no flaqueamos, se va a enterar y va a usar nuevas artimañas. ¿Cuáles son las que uso ahora? Miren las que usó ahora el enemigo. Verso 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cuál era la estrategia ahora del enemigo? Una estrategia en la que intentaban persuadirlo, intentaban hacerle ver que ahora la cosa es diferente, ahora ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no tratamos de arreglar esta situación a la buena? Y pareciera ser que era una reunión amistosa, pero Nehemías tenía muy claro ciertos principios que están en la palabra. El libro de 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 14, dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nehemías sabía de que ellos eran enemigos de la obra, enemigos del crecimiento. Se habían opuesto todo el tiempo y sabía que era una estrategia del diablo. Por eso que el verso 2 termina diciéndolo de Nehemías, diciendo: mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías tenía claro cuál era el propósito, cuál era la estrategia de ellos. Por eso dice: mas ellos habían pensado hacerme el mal. Lo único que buscaba, lo único que ellos querían a través de esta invitación era detenerle, distraerle, tratar de hacer que él pudiera distraerse ante la construcción, ante el trabajo, y así también es lo que busca hacer el enemigo con nosotros. El enemigo se le levanta de manera clara, evidente, que usted se puede dar cuenta que es el enemigo a través de lo que habíamos conversado anteriormente: las burlas, las ofensas, es que tú no vas a poder, que vas a leer la Biblia, dónde vas a poder leer la Biblia, que vas a orar, cuándo, si tú no vas a poder orar ni 5 minutos. El enemigo siempre se le va a oponer y uno sabe, se da cuenta: ese es el enemigo. O de repente lo que hablábamos acerca de la distracción dentro del cuerpo, de la oposición dentro de la iglesia. Pero ahora la oposición venía diferente. Venía como de una manera amistosa, como pareciera así, como buena onda, como en paz. Pero tenemos que estar muy atentos, porque el enemigo astutamente, también hace caer a los hijos y a las hijas del Señor de esta manera.
Lo hizo con David, lo hizo con Sansón, y lo hizo con muchos hombres y mujeres del Señor. Pero nosotros tenemos que hacer como Jesús cuando fue tentado en el desierto, cuando también el diablo entró así como de manera amistosa y tratando de ofrecerle cosas. Pero el enemigo fue vencido a través de Jesucristo por su palabra. Y Nehemías también logró victoria ante el enemigo, ante esta situación, en este punto. Porque en el verso 3 dice, y le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, dice Nehemías, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Mire qué interesante la respuesta que le da Nehemías. Le dice que no, ¿por qué? Porque él ya se había decidido. Él ya había tomado la decisión. Y aunque el enemigo viniera con la intención de destruirlo definitivamente o con la intención de una manera amistosa, Nehemías ya había tomado la decisión. Y él sabía de que si él iba, se iba a detener la obra. Y interesante lo que le dice, porque no dice la obra, sino que una gran obra. Una gran obra, decía Nehemías. Si yo voy con ustedes, voy a detener esta gran obra. Por ende, no puedo ir, le dice Nehemías. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Cuando el enemigo quiera distraernos, hacernos ver como, oh, qué agradable, cuidado, discierna en el espíritu cuando es el enemigo. Porque lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo, al crecer para el servicio del Señor es una gran obra. No deje que el enemigo astutamente intente detenerla, intente frenarla. El verso 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Mire, hermano, insistente, persistente. Por eso es que yo les decía, el enemigo no se cansa, él no toma vacaciones, él no descansa, él insiste, insiste, insiste. Hasta 4 veces lo mandaron a buscar a Nehemías, hasta 4 veces le insistieron, ven, ven, ven. Y a veces uno cede a veces no, al principio dice no, y después bueno, ya. Si en realidad Dios sabe. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado cuando es el enemigo el que está haciendo que usted se distraiga y usted deje de construir, usted deje de crecer. Mucho, mucho cuidado con esta artimaña del diablo. Pero la respuesta de Nehemías fue firme. La respuesta de Nehemías fue segura. Y yo le respondí de la misma manera. No puedo, no iré, porque si yo voy, esta gran obra cesa, esta gran obra se detiene. Así también que sea en nosotros, para poder crecer correctamente, que el enemigo no, aunque insista, nosotros estamos convencidos y nos hemos decidido a comenzar esta buena y gran obra. El verso 5 dice, entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Una 5ª vez Sanballat envía la invitación, pero ahora lo hace de manera diferente. Dice el texto en el final, pero con una carta abierta en sus manos. ¿Qué significaba una carta abierta en su mano? Significaba que ahora esa carta, en un principio, era privada desde Sanballat o de Tobías o de alguno de los enemigos que estaban tratando de persuadir a Nehemías, se la enviaban de manera personal, privada a él. Ahora, en la 5ª vez que insisten, lo hacen de manera diferente y lo hacen con una carta abierta, que significa una carta pública, que la podía leer cualquiera. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de avergonzar a Nehemías. Con la intención de avergonzar a Nehemías con el pueblo. Y así provocar una nueva división. Provocar rumores, provocar algún chisme, provocar alguna diferencia, que alguno pueda decir, pero Nehemías, ¿y por qué no va Nehemías si está bien, es bueno que podamos hacer las paces, que podamos hacer el bien, que podamos juntarnos? ¿Qué tiene de malo que se pueda juntar con él?
Astutamente el enemigo ahora lo hace público y así también lo hace con nosotros. Cuando a veces hace referencia de algo contra otra persona, contra algún hermano, y uno ingenuamente hace un comentario sobre eso, sin saber por qué lo hizo y sin saber si realmente es verdad. Porque miren la acusación o miren lo que decía la carta en realidad. Versos 6 y 7 dice, voy a leer desde el 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, esto es lo que decía la carta, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Miren, amigo, qué astuto, hermano. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el verso 6, en la cual estaba escrito, se ha oído, se ha escuchado. O sea, ¿qué es eso? Se ha escuchado. Es un rumor. ¿Qué rumor? Es un cagüín. Es un chisme. Es una mentira. Después Nehemías lo dice así. Porque se ha oído. Por eso, hermano, nosotros que comenzamos a crecer, hay gente que quizás nos va a hacer o va a querer hacernos poner mal. Y va a querer hacernos ver que dice, uy, se ha escuchado de que esta persona es así, así, así. No, hermano, nosotros no somos de los que hacemos juicio por las personas, por lo que escuchamos. Nosotros sacamos conclusiones por lo que vemos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos, no por los rumores, ni por lo que hemos escuchado, ni por lo que hemos oído. Intentaban avergonzar a Nehemías, intentaban hacer ver de que él, todo lo que estaba haciendo era para ser rey, difamando contra él, tratando de hacerle ver mal delante del pueblo, delante de la gente. Por eso, hermanos, el crecimiento, cuando usted tenga una sensación, tenga una idea, tenga algo de parte del Señor para el crecimiento suyo y el crecimiento de la iglesia, va a tener este tipo de oposiciones. Y va a tener oposición de gente que va a querer hacerle ver que, que usted está con una intención mala. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, firmes en la decisión que hemos tomado. Y aún estas cosas, aunque quizás a veces duelen, nosotros seguimos firmes. Y si escucháramos hablar mal de alguien, nosotros no nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Nosotros nos dejamos llevar por lo que la palabra dice. Y la palabra dice, por sus frutos los conoceremos. Amén. Mire, y lo que buscaban era justamente, en Nehemías era esto, hacer que él se enojara, hacer que él se airara, porque estaban difamando contra él, estaban mintiendo contra él, y ellos esperaban que Nehemías reaccionara abiertamente y dijeran, ustedes son unos mentirosos, o cualquier cosa por el estilo. Buscaban que Nehemías se enojara, se airara y pecara. Pero esta fue la respuesta de Nehemías, versos 8 y 9. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Saben qué es lo que provoca justamente este tipo de cosas así? ¿Sabe usted, hermano, qué es lo que provoca en la iglesia del Señor este tipo de comentarios, este tipo de, de cosas que a veces se dicen? Provoca que las manos se debiliten, provoque que uno pierda la fuerza, pierda el deseo, y uno dice, no, pero ¿para qué? Si mira, la gente anda hablando esto, mejor no lo hago más porque para que la gente deje de hablar. El enemigo
tiene estrategias y sabe cuáles son las estrategias a hacer de acuerdo a cómo uno vaya creciendo. Y esta es una de las más eficaces, porque estas cosas así, cuando el enemigo trata de hacerte ver mal con tu misma gente, con tu misma familia, o con tu mismo pueblo, o con tu misma iglesia, por cosas que no son verdad, buscan que te enojes, buscas que peques y buscas que desistas finalmente. Y decida, ok, no doy más, no tengo fuerza, no tengo ganas, no. Y eso pasó con Nehemías y eso pasó con muchos que buscaban ellos a través de esto que sus fuerzas se debilitaran. Por eso es que Nehemías termina diciendo, oh Dios, ahora pues fortalece tú mis manos. Es decir, vuelve tú a animarme, vuelve tú a hacerme sentir nuevamente el deseo. Porque he tenido oposición desde afuera, he tenido oposición desde adentro, y ahora se inventan cosas. Pero el Señor fortalece las manos. El Señor es el que renueva las fuerzas. El Señor es el que finalmente logra hacer en nosotros el poder recuperar nuevamente las fuerzas y poder continuar. Ha sentido que sus manos pierden fuerza, ha sentido que sus deseos ya no son los mismos porque se le ha difamado o se le ha hablado mal. Es parte del crecimiento, es parte de la oposición. Por eso compartía hoy día en el culto en la mañana un texto que incluso el diablo se viste de ángel de luz para hacernos creer de que realmente es él y nos tienta y nos lleva y nos hace ver cosas. Pero gracias al Señor que nos ha dado discernimiento de espíritu y gracias al Señor que nos ha dado los consejos de la palabra y nos ha hecho entender qué es lo que nosotros debemos de hacer ante las diferentes situaciones. Aun cuando se esté difamando, aun cuando se esté hablando en contra mío, el que hace justicia por mí no soy yo, es el Señor. Y el Señor saca todo a la luz. La verdad siempre va a salir adelante, siempre va a salir victoriosa. Y segundo, nuestra sencilla palabra tiene que ser, Señor, fortalece ahora tú mis manos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. El enemigo sigue atacando después, en los siguientes versículos que vamos a estudiar con la ayuda del Señor el siguiente domingo. Pero quiero que se quede con esta parte, con esta primera parte de la oposición, que es muy, muy común cuando uno realmente se decide a crecer y se decide a servir al Señor. Les invito a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, poder lograr recibir esta palabra de parte tuya, Señor, y reaccionar así como lo hizo Nehemías. Señor, oposición vamos a tener y mucha, sobre todo cuando decidimos hacerlo y aunque se levante el enemigo de afuera, continuamos. Y aunque se levante la oposición desde dentro, continuamos. Ahora el enemigo se levanta camuflado, distinto, diferente, amable, en donde pareciera que ya no es el enemigo. Señor, danos discernimiento para entender cuándo eres tú y cuándo es el enemigo que busca solamente distraernos, sacarnos y hacer cesar, parar la construcción. Gracias te damos, Señor, por estos consejos. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer. Y gracias, Señor, por permitirnos poder servirte en esta no obra, sino en esta gran obra que es la salvación que solamente se consigue a través de Jesucristo el Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde y una linda semana, como decía
en el culto, que el Señor use nuestras manos, use nuestra boca para predicar a Cristo el Señor por todos los lugares donde estemos. Bendiciones a cada uno de ustedes.